Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase número 3 de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy vamos a culminar nuestro repaso realizado al conjunto de los números racionales. Pasemos entonces. Adición y sustracción de racionales en la forma a sobre b o en la forma fraccionaria. Veremos dos casos. En el primer caso, cuando se presentan con igual denominador. Veamos un ejemplo. Efectuar las siguientes operaciones. Aquí tenemos la primera operación. Notemos que tenemos dos racionales con diferentes signos, pero tienen igual denominador. El paso siguiente para seguir resolviendo es conservar ese denominador y realizar la operación respectiva con los numeradores. Entonces conservamos el denominador y ahora tendríamos menos 14 más 11. Estos dos enteros, al poseer signos contrarios, se hace una resta y se conserva el signo del mayor. Entonces tenemos 14 menos 11, nos resulta 3 y conservamos el signo del mayor, que es 14 y que le antecede signo menos. Entonces nos queda como resultado menos 3 quinceavos. Como vemos, esta fracción resultante se puede simplificar sacándole terceras al numerador y al denominador. Entonces tenemos tercera de 3, 1 y tercera de 15, 5 y seguimos conservando nuestro signo negativo. Veamos otro ejemplo. Tenemos una sustracción entre números racionales de igual denominador, que en este caso es 45. Para seguir resolviendo, vamos a conservar ese mismo denominador en la fracción resultante y vamos a resolver la sustracción que hay entre los numeradores. Como vemos, entre los numeradores el 79 es el mayor y le antecede signo negativo, y al 49 le antecede signo más. Por tanto, hacemos una resta del mayor menos el menor y conservamos el signo negativo. 79 menos 49, eso nos resulta 30. Conservamos ese signo negativo del 79 y conservamos también el denominador 45. Como vemos, este resultado se deja simplificar. Vamos a sacarle tercera a cada una de las partes de la fracción. Tercera de 30, 10, tercera de 45, 15 y seguimos conservando nuestro signo negativo. Vemos que aún se deja seguir simplificando. Ahora le sacamos quinta, quinta de 10, 2 y quinta de 15, 3 y conservamos nuestro signo negativo. Aquí vemos entonces claramente algunos ejemplos de adición y sustracción de racionales en la forma fraccionaria de igual denominador. Caso 2. Cuando se tienen diferentes denominadores en las fracciones. Analicemos un ejemplo. De los animales en vía de extinción se tiene que 15/58 son tortugas y 11/116 son mamíferos marinos. ¿Qué fracción representa el número de tortugas y mamíferos marinos en vía de extinción? Para poder determinar la fracción que representa los dos tipos de animales, debemos hacer una adición o suma de las dos fracciones que nos representa cada tipo de animal. Vamos a traernos entonces nuestras fracciones para poder sumarlas. Ahí las vemos, pero notamos que tienen diferente denominador. Para poder realizar la suma, debemos buscar el común denominador. Y esto se hace mediante la descomposición factorial para luego hallar el MCM. Vamos a traernos
el primer denominador, que es 58, y vamos a realizarle la descomposición factorial. Entonces tenemos 58 tiene mitad, que es 29, y 29 tiene 29ª parte, que es 1. Por tanto, 58 nos queda con los factores 2 por 29. Ahora vamos a traernos el 116 y también vamos a realizarle su descomposición factorial. 116 tiene mitad, que es 58, 58 tiene mitad, que es 29, y 29 tiene 29ª parte, que es 1. Notemos entonces que el 116 nos quedaría como 2 a la 2, ya que el 2 se repite 2 veces, por 29. Ahora debemos buscar el MCM. Recordemos que el MCM es el factor común de mayor exponente multiplicado por el factor no común de mayor exponente. Aquí el factor común es 2. Vamos a tomar el 2 a la 2 para el MCM, y el no común es 29. Tomamos un solo 29, ahí lo vemos, y ahora vamos a desarrollar el 2 a la 2, que es 4, y 4 por 29 nos resulta 116. Por tanto, el MCM es 116. El paso siguiente es conservar el denominador que hemos hallado a través del MCM y que es 116 en el denominador de nuestra nueva fracción. Entonces conservamos 116, que es este valor obtenido, y ahora hacemos el paso siguiente. 116 lo vamos a dividir entre 58. 116 entre 58 nos resulta 2, y 2 por 15 nos da como resultado 30. Conservamos el signo de la operación, que en este caso es más, y volvemos a lo siguiente. 116 lo dividimos entre 116, lo que nos resulta 1, y 1 por 11 nos da 11. Ahora vamos a resolver la operación que aparece en el numerador. Nos queda entonces 30 más 11, 41, y conservamos el denominador 116. Y verificamos si esta fracción se deja o no se deja simplificar. Como vemos, no se deja, por tanto podemos concluir del ejercicio que la fracción de tortugas y mamíferos marinos es 41 sobre 116. Analicemos otro ejercicio. La fracción de partidos de tenis que ha ganado Juli es 11/15, y la fracción de partidos de tenis ganados por Pilar es 7/12. ¿Cuál será la diferencia entre los partidos ganados de las dos jugadoras? Vemos del ejercicio entonces que nos están pidiendo la diferencia o sustracción entre la cantidad de partidos ganados por cada una de las participantes. Vamos a traernos entonces esas fracciones de partidos y vamos a hacer dicha resta. Aquí vemos ya expresada la resta y notamos que para esas fracciones los denominadores son diferentes. Para poder seguir resolviendo debemos buscar un denominador común. Y recordemos que esto se hace a través de la descomposición factorial y la aplicación del MCM. Vamos a traernos el 15 y vamos a hacerle la descomposición. 15 tiene tercera, que es 5, 5 tiene quinta, que es 1, por tanto el 15 nos queda descompuesto como 3 por 5, aquí lo vemos. Y ahora vamos a traernos el 12 y también vamos a hacerle su descomposición. 12 tiene mitad, que es 6, 6 tiene mitad, que es 3, 3 tiene tercera, que es 1. Por tanto nos queda que 12 es equivalente a 2 a la 2, aquí vemos el 2 repetido 2 veces, por el factor 3. Ahora vamos a determinar el MCM. Recordemos que el MCM se halla buscando el factor común de mayor exponente y multiplicarlo por los factores no comunes también de mayor exponente. Aquí notamos que el factor común es el 3, ya que se repite en ambas descomposiciones. Tomamos un solo 3 y tomamos los factores no comunes,
que en este caso sería el 5 y el 2 a la 2. Vamos a traernos el LCM, quedaría como 3 por 2 a la 2 por 5. Aquí resolvemos, entonces tenemos 2 a la 2 es 4, 4 por 3 es 12 y 12 por 5 nos resulta 60. Entonces tenemos que el común denominador de los denominadores de nuestras fracciones es 60. Ahora vamos a colocar ese 60 como común denominador de ambas fracciones, aquí lo vemos, y el paso siguiente es dividir 60 entre 15. 60 entre 15 nos resulta 4 y 4 por 11 nos da 44. Colocamos el signo de la operación, que en nuestro caso es una resta, colocamos el signo de la resta y ahora vamos a dividir 60 entre 12, lo que nos resulta 5. Y 5 por 7 nos da como resultado 35. Ahora vamos a resolver la resta que aparece en el numerador de nuestra nueva fracción. Aquí vemos que 44 menos 35 nos arroja 9 y conservamos nuestro denominador 60. Luego verificamos si esta fracción se deja simplificar. Como vemos, si se deja simplificar. Se deja sacar tercera. Tercera de 9, 3 y tercera de 60, 20. Y allí notamos que finaliza nuestra expresión. Ya no podemos seguir resolviendo. Por tanto, podemos concluir del ejercicio que la diferencia entre los partidos ganados por las jugadoras es 3/20. Analicemos otro ejemplo. He descargado los 5 8/12 de capítulos de mi serie favorita y los 2 7/12 de capítulos los descargué esta mañana. La velocidad de descarga era muy baja. ¿Qué fracción de capítulos tengo almacenados en mi PC? Para averiguar qué fracción de capítulos se han descargado y almacenados en el PC, debemos sumar las dos cantidades. Vamos a traernos las dos cantidades, 5 8/12 y vamos a sumarle a 2 7/12. Como notamos, aquí tenemos una suma de números mixtos o fraccionarios mixtos. Para poder resolverla debemos trabajarla por partes. Vamos a sumar primeramente las partes enteras de esas fracciones, que son 5 y 2. Y a esa suma le vamos a añadir la suma de las fracciones que en este caso son propias. Vamos entonces a expresar esa suma. Aquí tenemos en un paréntesis las partes enteras, 5 más 2, y le vamos a agregar las dos partes fraccionarias, que son 8/12 más 7/12. Aquí simplemente vamos a sumar primeramente las partes enteras, 5 más 2, 7, y en la suma de fracciones notamos que esas fracciones son de tipo homogéneas, ya que tienen el mismo denominador. Para dar el resultado de esa suma simplemente sumamos los numeradores 8 más 7 y conservamos el denominador 12, quedándonos entonces 7 15/12. Lo que quiere decir entonces que la fracción de capítulos almacenados en el PC es 7 partes enteras con 15/12. Ahora veamos la adición y sustracción de racionales en forma de decimal. Analicemos un ejemplo. El precio de una acción de 3 empresas A, B y C en la Bolsa de Valores de Colombia es 14.973 pesos con 31 centavos, 26.548 pesos con 2 centavos y 27.210 pesos con 33 centavos respectivamente. Si se comprara una acción de cada empresa, ¿cuál sería el costo total? Para saber cuál es el costo total que se debe cancelar por la compra de las 3 acciones, debemos realizar una suma. Para la adición o sustracción de los racionales en forma de decimal,
Lo único que se debe tener en cuenta es ubicar las cifras en forma de columna y las comas decimales deben estar ubicadas debajo de las otras comas. Veamos. Ya aquí tenemos las tres cifras de los valores de compra de cada acción. Notamos cómo se encuentran ubicadas en forma de columna y las comas siempre ubicadas debajo de las otras. Esto es obligatorio hacerlo para que el resultado nos dé bien. Notamos también que nos quedaron espacios, como por ejemplo esos espacios se pueden llenar con ceros para facilitar la suma. Vamos a ubicarle un 0 a esa cifra y simplemente ahora vamos a sumar como si fueran números naturales. Este resultado nos dio en este caso 68.731,84. Vemos entonces cómo a ese resultado también se le agrega la coma en la misma posición que traen las cifras de la suma. Y tengamos en cuenta que en este caso ese 84 decimal corresponde a los centavos. Entonces podemos darle respuesta a la pregunta diciendo que el costo total por la compra de las tres acciones es de 68.731 pesos con 84 centavos. Analicemos otro ejemplo. La Torre Eiffel es una estructura de hierro situada en la ciudad de París, Francia. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. La figura muestra las dimensiones de cada sección de la torre. A. Determina la altura de la Torre Eiffel y B. ¿Cuál es la diferencia entre la sección más larga y la más corta? Primeramente, vamos a determinar la altura total de la Torre Eiffel. Para eso, vamos a realizar una suma de cada una de las secciones que aparecen en la imagen. Entonces, primeramente, vamos a colocar cada dimensión en forma de columna y teniendo en cuenta que las comas decimales deben quedar debajo de las otras. Veamos. Aquí ya tenemos las 4 dimensiones que nos muestra la figura y para saber su altura total vamos a sumarlas. Recordemos que en este caso van a quedar unos espacios que se pueden rellenar con ceros. Entonces, para mejorar la suma vamos a llenar esos espacios con cero. Aquí ya los tenemos. Y ahora sí vamos a sumar como si fuesen números naturales. Y nuestro resultado debe tener una coma decimal ubicada donde aparece en cada cifra. En este caso, la suma nos arroja 324,00 metros. Quiere decir entonces que la altura total de la Torre Eiffel es de 324 metros. Ahora vamos a darle respuesta a nuestro punto B, el cual nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la sección más larga y la más corta? En nuestra imagen podemos determinar que esta es la sección más larga de la torre y la sección más corta sería esta. Vamos a restar entonces 160,4 metros menos 47,87 metros. Debemos tener el cuidado de ubicarlos en forma de columna y recordemos que podemos rellenar con cero los espacios para facilitar en este caso esa resta. Entonces aquí vemos cómo ya aparecen rellenados los espacios con cero y recordemos también que lo que procedemos a hacer es una resta como si fueran números naturales y al final le ubicamos la coma en su posición. Entonces para este caso el resultado de esa resta es 112,53 metros. Sería la diferencia entre la sección más larga y la sección más corta de la Torre Eiffel. Ahora veamos producto y cociente de racionales de la forma fraccionaria o de la forma A sobre B.
Primeramente vamos a observar el caso de producto de racionales en forma fraccionaria. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. José vende vasos de gaseosa de 1/4 de litro cada uno. Si el domingo vendió 9 vasos de gaseosa, ¿cuántos litros vendió en total? Para darle respuesta a nuestro interrogante, debemos entonces plantear un producto o multiplicación entre la capacidad del vaso de gaseosa, que es 1/4 de litro, por los 9 vasos de gaseosa que se vendieron en total el día domingo. De esta manera, vamos a colocar los 9 vasos por 1/4. Notemos que en esta operación tenemos el producto entre un entero y una fracción. Para resolver este tipo de operaciones, lo que hacemos es multiplicar el entero por el numerador de la fracción y a ese resultado le dejamos indicado el denominador de la fracción. Entonces tenemos 9 por 1, que nos resulta 9, y conservamos el denominador, que es 4. Por tanto, el resultado nos indica que José vendió 9/4 de litro de gaseosa. Si queremos ver un equivalente en forma decimal, podemos dividir 9 entre 4, lo que nos resulta como 2,25 litros de gaseosa. Veamos otro ejemplo. Resolver la siguiente operación. Aquí tenemos el producto ahora de dos fracciones o de dos racionales en forma fraccionaria. Para resolverlo, lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador y luego denominador por denominador, y eso nos va a arrojar una nueva fracción como resultado. También debemos verificar el producto de los signos entre fracciones. Entonces veamos, esto es equivalente a multiplicar a 7 por 4 nos resulta 28, 8 por 3 nos resulta 24 en el denominador, y menos por más, que tiene la segunda fracción, nos da como resultado un signo menos. Finalmente, esa fracción se debe verificar si se deja o no se deja simplificar. Aquí notamos que sí se deja simplificar. Vamos a sacarle mitad a 28 y a 24. Mitad de 28, 14, y mitad de 24, 12. Y conservamos ese signo negativo. Y podemos seguir simplificando. Mitad de 14, 7, y mitad de 12, 6. Y conservamos ese signo negativo que traíamos. Por tanto, el resultado de multiplicar estas dos fracciones es menos 7 sextos. Analicemos otro ejemplo. La constructora Alcatraz construirá una nueva sede para sus oficinas en un terreno que mide 15 medios de metro de ancho y 121 quintos de metro de largo. ¿Cuál es el área con que cuenta para construir el edificio? Para determinar con qué área se cuenta para construir el edificio y observando la maqueta que representa la situación, notamos que debemos hacer el producto de las dos dimensiones, y según el problema, el ancho corresponde a 15 medios y el largo a 121 quintos, lo que quiere decir que el área del terreno será el producto del ancho por el largo. Vamos a colocar nuestras dimensiones, entonces 121 quintos por 15 medios. Recordemos que para multiplicar fracciones lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso nos va a arrojar una nueva fracción. Entonces tenemos 121 por 15 nos resulta 1815, y 5 por 2, 10. Luego miramos si esa expresión que nos resultó se deja simplificar. Aquí vemos que se le puede sacar quinta a ambos términos de la fracción. Entonces tenemos que quinta de 1815 es 363 y quinta de 10 es 2. Por tanto, el resultado es 363 medios de metros cuadrados. Es el área con que cuenta la edificación.
Si queremos tener una idea más significativa de esa área, podemos entonces expresarla en forma decimal haciendo la división del numerador entre el denominador, que para este caso nos resulta como 181,5 metros cuadrados. Ahora veremos cómo se trabaja el producto de racionales de la forma decimal. Analicemos un ejemplo. Aquí tenemos el producto de dos decimales. Este producto se trabaja como si fueran números naturales y al final se tienen en cuenta las cifras decimales de ambas expresiones. Vamos a trabajar entonces este producto y no vamos a tener en cuenta las comas decimal. Aquí nos resulta 5 por 7, 35, 5 llevamos 3, 5 por 8, 40 y 3 que llevamos nos resulta 43, 3 y llevamos 4, 5 por 5, 25 y 4 que llevamos nos resulta 29, colocamos el 9 y llevamos 2. 5 por 4, 20 y 2 que llevábamos, 22. Y así sucesivamente también vamos a trabajar el producto de 3 por cada cifra de la primera expresión. Aquí tenemos el resultado y al final recordemos que lo que hacemos es una suma de columnas. Entonces trazamos la línea para hacer esa suma. Una vez que ya vamos a dar el resultado de la suma, sí vamos a tener en cuenta la cantidad de cifras decimales de cada expresión. En este caso, la primera expresión tiene 2 cifras decimales y la segunda una cifra decimal. Lo que quiere decir que en total tenemos 3 cifras decimales. Esto lo vamos a usar para cuando coloquemos el resultado de la suma. Vamos a contar entonces los 3 espacios decimales que tuvimos en cuenta en el producto. Entonces tenemos 3 cifras decimales y vamos a contar desde el final de la expresión que hemos obtenido de la suma hacia la parte izquierda. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 espacios que corresponden a las 3 cifras decimales y colocamos la coma. Por tanto, el resultado es 160,545. División de racionales de la forma fraccionaria. Analicemos el siguiente ejemplo. Julián tenía en su nevera 3/4 de kilo de queso y lo dividió en porciones de 1/8 de kilo cada una. ¿Cuántas porciones obtuvo? Para resolver este ejercicio en la cual nos resulta una división entre dos fracciones, podemos aplicar dos casos. En el primer caso, podemos aplicar el producto en cruz. Es decir, vamos a tomar las dos fracciones a las cuales vamos a dividir. Recordemos que el queso tiene un peso de 3/4 de kilo, pero lo vamos a dividir en porciones de 1/8 de kilo. Entonces, al ser una división y aplicarle el producto en cruz, lo que hacemos es crear una nueva fracción resultante a partir del producto de las diagonales de las dos fracciones. Entonces tenemos que multiplicar primeramente 3 por 8 y eso nos va a dar el numerador de la nueva fracción y luego 4 por 1 nos resultará el denominador de la nueva fracción resultante. Veamos. 3 por 8 nos resulta 24. Este producto de la diagonal nos debe dar el valor del numerador y luego el producto de la otra diagonal nos da el valor del denominador, que en este caso 4 por 1 es 4. Una vez que obtenemos nuestra fracción resultante, verificamos si se deja simplificar. Notamos que aquí se deja simplificar, ya que 24 entre 4 nos resulta el número entero 6. Lo que quiere decir que podemos concluir del ejercicio que se pudieron obtener 6 porciones de 1/8 de kilo de queso.
El otro método que podemos aplicar para resolver la división entre dos fracciones es lo que se denomina como multiplicación de números internos y externos, o lo que también se denomina ley de la oreja. Vamos a resolver el mismo ejercicio. Tenemos entonces 3/4 entre 1/8. Para resolverlo aplicando la ley de la oreja, lo que hacemos es ubicar fracción sobre fracción de la siguiente manera. Aquí tenemos 3/4, que es la primera fracción, la vamos a ubicar en el numerador de una nueva fracción. Y la segunda fracción, que es 1/8, la vamos a colocar en el denominador de la nueva fracción. Vemos entonces fracción sobre fracción. Ahora lo que hacemos es multiplicar externos por externos. Los externos son los números que están en los extremos de la columna que se ha formado. Y luego multiplicamos los internos por internos. El producto de los externos nos va a dar el nuevo numerador de la fracción resultante, y el producto de los internos nos va a dar el denominador de la fracción resultante. Entonces tenemos lo siguiente: 3 por 8, que son los extremos, nos va a dar el numerador 24, y 4 por 1, que son los internos, nos va a dar el denominador, que es 4. Y una vez que hemos obtenido nuestra fracción, verificamos si ésta se deja simplificar. Como ya lo habíamos dicho, 24 entre 4, al simplificarla nos resulta el entero 6, confirmando que se obtuvieron 6 porciones de 1/8 de kilo de queso en la división. Analicemos el siguiente ejercicio. Se tienen 2 pliegos y medio de cartón que se deben cortar en octavos de pliego. ¿Cuántos octavos se pueden cortar? Aquí vemos entonces que el pliego inicial al que vamos a cortar tiene una medida de 2 unidades enteras más un medio, y lo vamos a dividir en octavos. Esto lo expresamos en forma numérica de la siguiente manera: 2 un medio son 2 pliegos enteros más un medio, y lo vamos a dividir en octavos, es decir, 1 sobre 8. Notamos entonces en nuestra expresión matemática que vamos a dividir un número que es mixto entre una fracción. Para poder desarrollar esta división debemos convertir este número mixto también en fracción. Recordemos cómo se hace. Multiplicamos el entero diagonalmente con el denominador de nuestra fracción acompañante. Tendríamos entonces 2 por 2 nos resulta 4, y a ese producto le sumamos el numerador de nuestra fracción, que en este caso es una fracción propia, resultándonos entonces así: 2 por 2, 4, más 1, 5, nos quedaría en el numerador de nuestra fracción entonces el 5, y conservamos el denominador de la fracción, que es 2. Aquí vemos entonces el resultado de convertir el número mixto inicial a fracción, y como vemos lo vamos a dividir entre la fracción 1/8. Entonces aquí tenemos la división. La forma más rápida de resolver esa división es hacer el producto en cruz y formar la fracción resultante. Entonces tenemos 5 por 8 nos resulta en el nuevo numerador de la fracción resultante 40, y luego 2 por 1 nos resulta en el denominador de la fracción resultante 2. 40 medios. Como vemos, esa fracción la podemos simplificar dividiendo 40 entre 2, y esto nos da como resultado 20, lo que quiere decir que de los 2 pliegos y medio pudimos sacar 20 secciones de 1/8 de pliego. División de números racionales cuando se encuentran en la forma decimal. Para dividir dos números racionales en expresión decimal, se eliminan las comas decimales multiplicando el dividendo y el divisor por una misma potencia de 10. Luego se efectúa la división entre los números enteros obtenidos.
Veamos algunos ejemplos. Realizar las siguientes divisiones con decimales. Aquí vemos el primer ejercicio en el cual vamos a dividir el decimal 0,14 entre 2. No vamos a tener en cuenta inicialmente el signo negativo de la expresión decimal. Al final de la operación vamos a definir el signo resultante. Entonces, para poder dividir este 0,14 entre el entero 2, debemos convertir esta expresión también en un valor entero. Para poder hacerlo, vamos a multiplicar por 100, ya que al multiplicar 0,14 por 100, esta coma decimal se iría desplazando hacia el final de la expresión los dos espacios que contienen los ceros del 100. Veamos, multiplicando por 100 nos quedaría entonces la expresión decimal transformada en el entero 14. Pero al afectar el dividendo por 100, también debemos afectar el divisor por ese mismo producto. Por tanto, 2 por 100 se transformaría también en 200. Y ahora sí vemos que podemos desarrollar la división de los dos enteros, 14 entre 200. Vamos a hacer la división manualmente. Aquí vemos 14 entre 200, no se puede, agregamos un 0 y un 0 al cociente con la coma decimal. 140 es menor que 200, por tanto debemos agregar otro 0 a la cifra y otro 0 al cociente. Y ahora multiplicamos 7 por 200, que nos resulta 1400. No nos queda ningún tipo de residuo. Por tanto, la división de 14 entre 200 nos resulta 0,07, que es lo mismo que dividir 0,14 entre 2. El signo resultante de la división vamos a definirlo. Vamos a dividir el signo negativo que le antecede al 0,14 entre el signo positivo que le antecede al entero 2. Entonces tenemos menos entre más nos resulta menos. Por tanto, el resultado de la división es menos 0,07. Veamos otro ejercicio. Vamos a dividir 27,778 entre 2,15. Notemos que ambos términos de la división son valores decimales. Debemos observar quién es el decimal que contiene mayor cifra decimal. Recuerden que los decimales son los términos que están detrás de la coma. Entonces vemos que esta es la expresión que contiene mayor número de decimales, contiene 3 decimales. Debemos multiplicar esta expresión por una potencia de 10 que elimine esta coma decimal y que lo haga convertir en entero. Vemos que ese número por el que debemos multiplicar es 1000, ya que 1000 contiene 3 ceros, lo que haría que esta coma decimal se desplace hacia la derecha los 3 espacios de los ceros del 1000, quedando entonces el número transformado en entero. Veamos, multiplicando por 1000 nos quedaría como 27.778. Pero recordemos que al afectar el dividendo por 1000, debemos también afectar el divisor por esa misma cantidad. Entonces quiere decir que también el 2,15 lo vamos a multiplicar por 1000, quedándonos entonces convertido en 2150. Ahora vamos a hacer la división entre las dos expresiones. De manera manual ya vemos aquí resuelta la división. Ustedes la pueden comprobar manualmente. Esto nos da como resultado 12,92. Entonces el resultado de dividir estas dos expresiones decimales es equivalente a 12,92 positivo, ya que los dos términos decimales que nos entregaron para dividir contienen signos positivos. Analicemos otro ejemplo.
En la fiesta de cumpleaños de Juana se sirvió jugo para los invitados en vasos de 0,25 litros. En total se tienen 2,5 de litros de jugo. ¿Para cuántos vasos alcanzó? Para saber cuántos vasos se pudieron llenar, teniendo en cuenta que cada vaso tiene una capacidad de 0,25 litros, debemos dividir la cantidad de jugo que contiene la jarra, que según vemos en el problema es 2,5 litros de jugo, entre la capacidad del mismo vaso, que es 0,25 litros. Veamos entonces cómo queda la expresión. Aquí tenemos, vamos a dividir 2,5 litros de jugo que tiene la jarra entre la capacidad del vaso 0,25. Según los pasos explicados, para poder dividir dos decimales, debemos convertirlos en valores enteros. Recordemos que debemos multiplicar la expresión que contiene mayor cifra decimal por una potencia de 10 que lo permita convertirse en valor entero. Notemos que según nuestra división, la expresión que contiene mayor cantidad de decimal es esta, ya que contiene dos decimales, mientras que la primera contiene una sola cifra decimal. Lo que quiere decir que vamos a multiplicar por una potencia de 10 que convierta a este decimal en valor entero. Vemos que esa potencia es 100. Ya que al multiplicar por 100 la expresión, esta coma decimal se trasladará hacia la derecha los dos espacios que contienen los ceros del 100. Veamos. Multiplicamos por 100, corremos la coma, los dos espacios de los ceros del 100 y se convierte inmediatamente en el entero 25. Pero recordemos que al afectar en este caso al divisor por 100, debemos afectar por el mismo 100 también al dividendo. Entonces, multiplicando 2,5 por 100, este se transforma en 250. Ahora simplemente vamos a dividir esos dos valores enteros que hemos hallado. Aquí ya vemos la división expresada. 250 entre 25 es equivalente a 10. Lo que quiere decir que el resultado de la división es 10. Notemos que ese resultado es positivo porque los dos decimales que estamos dividiendo contienen signo positivo. Entonces, del problema podemos concluir que se pudieron llenar 10 vasos de jugo equivalentes a 0,25 litros. Potenciación en los números racionales. En nuestra tabla que aparece en la guía, podemos observar todas las propiedades que rigen la potenciación en los números racionales. Debemos leer cada una y verificar en los ejemplos cómo se aplica dicha propiedad. En la radicación en los números racionales, también en nuestra guía aparece la tabla explicando cada una de estas propiedades a través de un ejemplo. Vamos a leerlas, vamos a analizarlas para poder entender su forma de aplicación. Ahora pasemos a resolver nuestras actividades. El primer punto nos dice: resolvamos las siguientes sustracciones con racionales. Aquí vemos la primera expresión que vamos a realizar como ejemplo para que ustedes sigan desarrollando. Aquí notamos que para desarrollar el paso siguiente sería definir el signo intermedio entre el signo de la resta y el signo del decimal que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, vamos a definirlo. Menos por menos nos resulta más, quedándonos entonces como menos 23,8 más 19,7. Y aquí vemos claramente que lo que debemos hacer para desarrollar es una sustracción o resta, ya que estos dos decimales tienen signos contrarios. Entonces vamos a restar el mayor menos el menor. Aquí vemos que el mayor es 23,8 y le vamos a restar 19,7. Luego vamos a definir el signo resultante.
Vamos a traernos entonces los términos de la resta, ahí los vemos ya ubicados en forma de columna. Vamos a colocar la línea y vamos a desarrollar dicha resta. El resultado obtenido es 4,1. Tenemos entonces que definir ahora el signo resultante. Ya hicimos la resta y la ley de los signos en la sustracción de enteros nos dice que debemos conservar el signo del mayor. Y recordemos que el mayor es 23,8 y su signo correspondiente es negativo, lo que quiere decir que a este resultado le vamos a agregar el signo negativo, quedándonos entonces el resultado como menos 4,1. Quedándonos el resultado como menos 4,1. A modo de ejemplo también vamos a desarrollar el punto F, en la cual tenemos una sustracción de racionales en forma de fracciones. Entonces, antes de iniciar, vamos a resolver el signo intermedio, ya que tenemos dos signos negativos de forma seguida, el signo de la resta y el signo de la fracción dentro del paréntesis. Recordemos que menos por menos nos resulta más, quedándonos entonces la expresión como menos 4 séptimos, que es la primera fracción, menos por menos más 3 catorceavos. Y aquí vemos entonces la operación que debemos desarrollar. Como notamos, tienen signos diferentes y vamos a hacer una sustracción. También notamos que para nuestras fracciones los denominadores no son homogéneos, por tanto debemos hallar el común denominador. Sin realizar la descomposición factorial y hallar el MCM, visualmente podemos concluir que el común denominador entre 7 y 14 es el 14. Vamos a conservar entonces para nuestro denominador resultante el 14. Ahí lo vemos, y ahora vamos a decir 14 entre 7 nos resulta a 2 y 2 por menos 4 nos da como resultado menos 8. Signo que viene de la operación más lo colocamos y decimos 14 entre 14 nos resulta 1 y 1 por 3, 3. Ahora vamos a hacer la operación que aparece en el numerador y conservamos nuestro denominador 14. Aquí menos 8 más 3 nos resulta menos 5 y conservamos nuestro denominador 14. Por tanto, el resultado de nuestra operación inicial es menos 5 catorceavos. En el punto número 2 debemos aplicar las propiedades de la potenciación para resolver tal y como nos indican en la expresión. Por ejemplo, en el punto A notamos un producto de potencias que tienen la misma base. La base en este caso es 3 medios para todas las potencias. Hay una propiedad de la potenciación que nos dice que el producto de potencias de igual base, lo que hacemos para desarrollar es conservar esa base, que en este caso es 3 medios, y luego hacer una suma con los exponentes, quedándonos entonces para el caso del punto A como 3 medios elevado a la 0. ¿Por qué elevado a la 0? Porque 4 menos 1 nos resulta 3 y 3 menos 3 es 0. Entonces el exponente resultante es 0. Y recordemos también que hay una propiedad de la potenciación que dice que toda base elevada al número 0 es equivalente a 1. Lo que quiere decir que para el punto A el resultado simplemente es 1. De esta manera ustedes también van a aplicar las propiedades de la potenciación para ir desarrollando los puntos restantes. Para el punto número 3 vamos a resolver los productos entre decimales que aparecen en esta columna y vamos a resolver el producto entre fracciones que aparecen en la segunda columna. Ya nosotros hemos practicado en las explicaciones de los ejercicios anteriores, entonces vamos a poner en práctica el producto de decimales y el producto de fracciones. El punto 4
nos dice resolvamos las siguientes divisiones con racionales. Entonces aquí nos aparece una columna de divisiones entre fracciones y una columna de divisiones entre números decimales. Luego aparecen unos problemas que vamos a resolver aplicando todo lo aprendido en esta parte de los números racionales, que son las operaciones entre números racionales, ya sea en su forma fraccionaria o en su forma decimal. Por ejemplo, en el punto 1 nos dicen, el siguiente problema se refiere a un terreno rectangular. Del terreno rectangular, solo una parte se destina a una huerta. Del sector elegido como muestra el dibujo, tendrá 5/8 de su largo y 2/3 de su ancho, tal y como se muestra en la figura. ¿Qué parte del terreno ocupará la huerta? Aquí vemos entonces el área del terreno, que es la parte exterior, y vemos el área que se va a ocupar para la huerta, y aquí vemos las dimensiones de la huerta, que serían 2/3 de alto por 5/8 de ancho. Entonces, como nos dicen qué parte del terreno ocupará la huerta, quiere decir que vamos a construir una relación o una razón o una fracción que relacione estas dos cosas. Vamos a relacionar lo siguiente: el área de la huerta con respecto al área total del terreno. Recordemos que el área de un rectángulo es base por la altura, entonces para el área de la huerta sería base por la altura. Aquí ya dijimos que la base corresponde a 5/8 y lo vamos a multiplicar por su altura, que es 2/3. Eso lo vamos a reemplazar en el numerador de esa fracción que se va a formar, y en el denominador vemos área total del terreno. El terreno exterior sigue siendo un rectángulo, por tanto vamos a multiplicar su base por la altura. Notemos que la base de todo el rectángulo es 8/8. Aquí se ve contando los cuadritos y lo debemos multiplicar por su altura, que es 3/3. Eso lo reemplazamos y luego verificamos si esa fracción que se construyó se deja simplificar. En el punto 2 de nuestros problemas tenemos: un ciclista recorre el primer día 2/7 de la distancia, el segundo día 1/8 y el tercero 3/14. Ahora nos preguntan qué fracción de distancia lleva recorrido. Para saber cuánto ha recorrido el ciclista, lo que vamos a hacer es una suma de todos los tramos recorridos, es decir, que vamos a sumar las fracciones 2/7 más 1/8 más 3/14. Notemos que estas fracciones no tienen un denominador común. Por tanto, para iniciar el proceso de la suma debemos descomponer los denominadores 7, 8 y 14 y establecer cuál es el MCM para luego realizar la suma tal y como se explicó anteriormente. En el punto número 3 nos dice el problema: un auto tiene que recorrer una distancia de 300 kilómetros en 3 horas. La primera hora recorre 3/9 de la distancia, la segunda 5/10 y la última 2/12. Ahora nos preguntan, ¿cuántos kilómetros recorrió cada hora? Para saber cuánto recorrió en total, debemos determinar la fracción de la distancia recorrida. Vemos que el problema nos está indicando que la distancia a recorrer son 300 kilómetros, lo que quiere decir que debemos sacarle la fracción al entero 300, es decir, debemos multiplicar 3/9 por 300 y eso nos va a dar un resultado. Luego 5/10 por 300 y eso nos va a dar otro resultado, y por último 2/12 por 300 y nos daría un tercer resultado. Luego esos tres resultados los vamos a sumar para determinar el recorrido total realizado en las 3 horas. Tenemos que tener en cuenta que si en esa suma las fracciones son heterogéneas, es decir, tienen diferente denominador, debemos hacer la descomposición en sus factores primos de los tres denominadores, buscar el MCM y luego aplicar los pasos correspondientes para realizar la suma.
tal como se explicó en ejercicios pasados. En el punto número 4 nos dice, Marta fue al mercado y compró 1,25 kilogramos de azúcar, 1,5 kilogramo de jamón, 3/4 de queso y 1 kilogramo de mantequilla. ¿Cuánto pesa la bolsa que contiene los productos? Para saber cuánto pesa la bolsa debemos hacer una suma de todas las fracciones, pero vemos que nuestras primeras fracciones son mixtas. Para poder sumarla con la que sigue, debemos convertir esas fracciones mixtas a fracciones impropias. Ya nosotros sabemos cuáles son los pasos para hacer la conversión y luego hacemos la suma. El quinto punto nos dice, en los Juegos Panamericanos realizados en Guadalajara, Jalisco en 2011, se obtuvieron los 5 lugares en salto de longitud. En esta primera columna vemos los nombres de las competidoras. Tenemos a Suslay Girard, Keila Costa, Shameka Marshall, Catherine Ibargüen, Maggie Maure. Aquí vemos la nacionalidad de cada una de ellas y también vemos la longitud de salto de cada una. Para poder determinar quién se llevó la medalla de oro, la medalla de plata, la de bronce y seguir contestando las preguntas, debemos convertir estas fracciones que aparecen en mixta y que son las longitudes de salto a decimal. Recordemos con un ejemplo cómo se hace el proceso. Vamos a tomar 6/3/5, que fue la longitud de salto de Suslay Girard, y vamos a traerla, ahí la vemos. Primeramente debemos tomar ese número mixto y convertirlo a fracción impropia. Para eso debemos multiplicar diagonalmente el entero por el denominador de la fracción y luego sumarle el numerador de dicha fracción. Así, aquí vemos 6 por 5, 30 y le sumamos el numerador que es 3. Y conservamos el denominador de la fracción propia que es 5. Ahora sumamos los términos del numerador. 30 más 3, 33 y conservamos el denominador 5. Ya hemos convertido la fracción mixta a fracción impropia. Ahora el paso final es convertir esa fracción impropia a decimal. Para eso debemos hacer la división del numerador entre el denominador y aquí vemos la división realizada de manera manual. 33 entre 5 es equivalente en decimal a 6,6. Ese valor lo podemos ir consignando al lado de cada uno de los saltos. Ahí vemos el primero. Y cuando tengamos todos resueltos, podemos determinar quién se llevó la medalla de oro, ya que la que tenga mayor longitud será la ganadora. Luego le seguirá la medalla de plata, la medalla de bronce y podemos seguir resolviendo las demás preguntas de nuestro problema. El punto 6 de nuestros problemas dice, una alberca con agua está llena hasta su capacidad. El primer día se consume 1/3, el segundo día 1/6 y el tercer día 2/5 partes. Punto A. ¿Qué fracción representa la cantidad de agua que se ha consumido? Para saber cuál es el consumo que se ha realizado, debemos sumar las fracciones de agua que se han consumido. Debemos sumar entonces 1/3 más 1/6 más 2/5. Notemos que esta suma de fracciones contienen diferentes denominadores. Por tanto, para hacer la suma de manera manual, debemos buscar el común denominador haciendo la descomposición en sus factores primos de los números 3, 6 y 5, para finalmente encontrar el MCM. Una vez que tengamos el MCM, podemos aplicar los pasos para realizar la suma de estas tres fracciones. Ahora el punto B nos dice, ¿qué fracción representa la cantidad de agua que ha quedado en la alberca? Como en el problema nos dicen que inicialmente la alberca está llena hasta su capacidad, quiere decir que esta tiene un valor en forma de entero de 1.
Para saber cuánto quedó en la alberca luego de los 3 consumos, debemos restar entonces 1 menos lo que nos resulte la suma de los 3 fracciones consumidas. Esa sería la forma de resolver el punto B. 1 menos el resultado que obtengamos de la suma de las 3 fracciones. El punto número 7 nos dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra 3 tarifas para el cobro de llamadas telefónicas de larga distancia. Aquí vemos la tabla de 3 tarifas. Una, la tarifa diurna en un día de semana, la tarifa nocturna en un día de semana y la tarifa de los fines de semana. Notamos también que para cada tarifa en la tabla hay 2 precios. El valor del primer minuto varía con respecto al valor después del primer minuto para cada una de esas tarifas. El problema nos hace una pregunta. ¿Cuánto pueden ahorrar en una llamada de 25 minutos si llaman un domingo en lugar de hacerlo un día de la semana por la noche? Esto quiere decir que vamos a comparar el gasto de la llamada haciéndola en las horas de la noche en la semana con respecto a la llamada si se hace en un fin de semana. Para poder determinar ese valor o ese costo a pagar por la llamada, debemos tener en cuenta que el problema nos dice que esta va a tardar 25 minutos. Para determinar el valor de la llamada en la tarifa nocturna, tenemos que multiplicar 24 minutos por el precio de los minutos adicionales, que es 1,3 pesos. Y a ese resultado le vamos a sumar el valor del primer minuto para completar los 25 minutos de la llamada. Luego vamos a hacer lo mismo con la tarifa de los fines de semana. Vamos a multiplicar 24 minutos por 1,05, que es el precio de los minutos a partir del segundo minuto, y a ese resultado le vamos a sumar el valor del primer minuto, que es 1,85 pesos. Esto nos va a dar un resultado que luego vamos a comparar con el resultado de la tarifa nocturna. Allí podríamos resolver la pregunta del problema. El punto número 8 dice lo siguiente. Un municipio quiere pavimentar una calle de 122,6 metros de largo y 15,5 metros de ancho, con 45,8 toneladas de asfalto. ¿Qué cantidad de asfalto se ocupará por cada metro cuadrado de calle? Bien, para poder resolver este problema, primeramente debemos hallar el área que se va a pavimentar. Recordemos que una calle tiene forma rectangular y a nosotros nos han entregado la medida del largo y del ancho de esa calle. Para hallar el área aplicamos el producto de 122,6 y 15,5 y estaríamos determinando el área de la calle que se va a pavimentar. Una vez que tengamos el resultado de ese producto, que es el área, vamos a dividir 45,8 toneladas entre ese valor que nos dio el área de la calle. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente: el valor que nos dieron de la cantidad de asfalto está dada en toneladas. Vamos a pasarla a kilogramos. Entonces tendríamos que multiplicar 45,8 por 1000 para pasarlo a kilogramos. Aquí vemos ya el proceso. Este sería el resultado en kilogramos. Entonces finalmente vamos a dividir 45.800, que son los kilogramos de asfalto que se van a aplicar en la calle, entre el área de la calle que nos había dado anteriormente. Al hacer esa división de 45.800 entre el área de la calle, podemos darle respuesta a nuestra pregunta. Y finalmente nuestro punto número 9 nos dice lo siguiente: realiza las siguientes operaciones.
notamos que hay unos puntos A, B y C que son polinomios aritméticos, que para hallar el resultado debemos hacer las operaciones que se encuentran expresadas. Entonces en este punto A, por ejemplo, notamos que tenemos aquí un número que es decimal exacto, 0,3 es decimal exacto. También tenemos el 9,1 que es decimal exacto y tenemos el 0,56 con periodo en 56 indicando que es de tipo periódico puro. Para poder realizar todas las operaciones que se encuentran expresadas en el polinomio, debemos hacer la conversión de todos ellos a fracción. Ya nosotros sabemos cómo convertir cada tipo de decimal a fracción. Por ejemplo, 0,3 como es decimal exacto quedaría como 3 décimos. El 9,1 por ser también decimal exacto quedaría como 91 décimos. Y nuestro 0,56 que es un decimal periódico puro quedaría como 56,99 avos. Una vez que ya hemos hecho la conversión a fracción, lo que sigue es realizar las operaciones respectivas, pero teniendo en cuenta que hay que analizar si el denominador de nuestras fracciones son de tipo homogéneo o heterogéneo. Como por ejemplo, en este caso notamos que los denominadores son diferentes, es decir, las fracciones son heterogéneas. Por tanto, para hacer las operaciones debemos hallar el común denominador y recordemos que este se determina haciendo la descomposición factorial de cada uno de los denominadores para luego hallar el MCM y luego poder aplicarle los pasos para realizar la suma y resta que se encuentran en el polinomio aritmético. Lo mismo vamos a hacer con el punto B y el C si es necesario convertir alguna cifra decimal a fracción para trabajar, como por ejemplo en el punto B notamos que el 2,5 para poder trabajarlo debemos pasarlo a fracción. Veamos que es un decimal exacto. Este valor que tenemos aquí en el punto B es un número fracción mixto. Entonces quiere decir que lo debo llevar a fracción impropia para poder trabajarlo entonces en el polinomio. Una vez que ya tengamos todo unificado en forma fraccionaria, aplicamos las sumas o las restas que se encuentren indicadas. Y aquí también vemos en nuestro punto C que hay que hacer algún tipo de conversión. Por ejemplo, aquí vemos un valor, el 0,4 con periodo en 4, es un decimal periódico. Para poder trabajarlo en esa expresión debemos pasarlo a fracción. Entonces ya sabemos cómo se hace. Y por aquí debemos solucionar este exponente 4 a la 2, eso sería 16, ahí lo reemplazamos. Este 0,2 es un decimal exacto, lo pasamos a fracción y luego podemos ir a trabajar nuestro polinomio aritmético teniendo todo en forma de fracción. Bueno, jóvenes, con esta tercera clase hemos culminado nuestro repaso realizado al conjunto de los números racionales. En nuestra próxima clase estaremos trabajando entonces un breve repaso del conjunto de los números irracionales. Nos vemos.